Hermanos, hermanas, amigas, amigos, bienvenidos. Estoy muy contento en este día porque este es el video número 100 que tenemos en nuestro canal de YouTube de Renuevo de Amistad. Y bueno, pues continuando con nuestra enseñanza de doctrinas fundamentales de la Biblia, específicamente con la doctrina de Dios. En la primera sección de la doctrina de Dios, este es la última doctrina que revisamos como doctrina de Dios. Si Dios nos da licencia y nos da vida, el siguiente miércoles, la siguiente clase, ya estaremos viendo doctrinas fundamentales de las obras de Dios como tal. Hoy estamos viendo la doctrina de Dios, que son las características. Pues si no todas, evidentemente es imposible. Hay muchos enfoques teológicos de cómo ver las perfecciones de Dios, como algunas comunicables, otras no comunicables a los humanos, etcétera. Hay diversas formas. Lo que es la corriente de todo lo que es la doctrina y la teología sistemática de lo que es ya la parte de Calvino y de Lutero, etcétera, de lo que es la Reforma, tiene un enfoque diferente, que es también algo de lo que yo he tomado para tratar de darle un orden a todo lo que son las doctrinas, muy enfocado en lo que es la misericordia de Dios, evidentemente, para con nosotros, porque hay compendios teológicos interminables muy interesantes, pero que la verdad necesitaríamos mucho tiempo y que al final pues muchas veces vemos que la teología como conocimiento hace más daño que lo que es la revelación. La revelación en amor por el Espíritu Santo en nosotros acerca de todas las perfecciones de nuestro amado y querido Dios. Y hablando de perfecciones, es precisamente la doctrina del día de hoy, que es doctrina de lo que es la perfección de Dios. La perfección de Dios. Y es la mejor manera, desde mi punto de vista, de terminar con las doctrinas de lo que es la doctrina de Dios por su perfección. Haciendo la suma de todas ellas, tenemos que ver que la perfección de Dios es la suma de todas sus perfecciones. Valga la redundancia, ahorita me voy a explicar. ¿Por qué? Porque al revisar cada una de las anteriores vemos que hace que Dios sea perfecto. Perfecto en sí mismo. Ahora, la palabra perfecto para nosotros es muy subjetiva como seres humanos, porque para alguien que puede ser perfecto, algo para otro no. Lo mismo pasa, como ya vimos en su momento, la justicia, lo que puede ser algo justo o no justo, de acuerdo con la persona, puede ser algo bueno o muy bueno o más o menos bueno, de acuerdo con otra persona y demás. Pero Dios es perfecto y la definición humana de perfecto no es perfecta. Yo me voy a explicar. La definición humana de perfecto es, de acuerdo con el diccionario, perfecto es que tiene el mayor grado posible de bondad o de calidad en su haber. Es decir, no hay algo mayor o algo posible o algo mejor que lo pueda superar. Otra definición es que está en buenas condiciones, sin mella ni defecto, sin ninguna alteración, sin ninguna marca, sin ninguna cuestión que vaya a causar alguna situación que vaya a pues alterar lo como originalmente algo estaba pensado, diseñado o propuesto hacerse, quedó perfecto, ¿no? Pero, como insisto, la subjetividad del hombre hace que no se pueda medir a un Dios perfecto. Entonces, la medida de perfección de Dios tiene que ser definida y es definida y mostrada por Dios mismo. Por Dios mismo, porque al final del camino es la perfección la que nos ha hecho a nosotros en Cristo Jesús poder tener esta plática, poder tener esta clase, poder tener acercamiento a Dios y recibir revelación por parte de Dios. Algo que Dios le dijo a Abraham y fue la primera muestra de perfección de Dios para con nosotros como un requerimiento vital para estar junto a él. Le dijo Dios a Abraham: anda, ve delante de mí y sé perfecto. Que eso lo vamos a ver al final. Y obviamente la perfección de Dios es tan alta que pues evidentemente no tenemos pero ni con
poniéndonos zancos, llegaríamos a la altura, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ok, eso lo vamos a ver al final. Vamos a entender entonces que la perfección, de acuerdo con la teología y algunos otros tratados de lo que es doctrina y demás, y tratando de entender que estamos limitados en nuestra mente, ¿cómo define Dios su propia perfección? Bueno, entendemos de Dios a lo largo de toda su palabra y lo que se nos ha revelado en la Biblia, lo que nos ha mostrado Dios de sí mismo, es que nada le estorba. En primera, no hay nada que le estorbe a Dios. Segundo, tampoco nada le falta, es absolutamente autosuficiente y es totalmente independiente. No requiere de nada, no le falta nada, pero tampoco hay algo que le estorbe. Por ejemplo, unos zapatos que aprietan, pues estorban mucho para caminar. Bueno, él no tiene nada que le estorbe, ni le falta nada, ni tampoco nada le incomoda dentro de sí mismo o externo a él. No hay algo por lo que Dios esté afligido, no hay algo por lo que esté alterado, no hay algo por lo que cambie su inmutabilidad, como ya lo vimos, no hay nada que cambie su misericordia, no hay nada que cambie su amor y plan para con la humanidad y demás. Él es perfecto en sí mismo, es decir, no sé si has oído la expresión, ¿cómo te sientes perfecto? Perfecto, y lo dicen personas que en ese preciso momento sienten o perciben que no tienen absolutamente nada que les estorbe, que les esté haciendo ruido en su interior, que sea una molestia, que sea algo que les falta, que sea algo que les incomode, que sea algo que no les guste de sí mismos, que sea algo que sientan que tienen alguna carencia o algo. Entonces, cuando le preguntas a alguien y es honesto y dice, es que, ¿cómo te sientes? Y dice, pues perfecto, bien, o sea, me siento bien. Pero si le preguntas si eres perfecto, pues sería una soberbia decir, no, yo soy perfecto, o sea, soy perfecto en todo. ¿Por qué? Y lo va a relacionar a errores. Soy perfecto porque nunca me equivoco. ¿Ok? Y es ahí en donde entra la subjetividad humana, porque con la medida de quién, pues evidentemente alguien se equivoca o no se equivoca. Puede ser, como hemos visto, cosas totalmente antropológicas relacionadas con el hombre. Entonces recurrimos a Dios. Él nada le estorba, ni le falta, ni le incomoda dentro de sí mismo o externo a él. El mal y el pecado, el Señor los tiene y siempre los ha tenido resueltos. No le estorban ni le hacen daño, ni lo mantienen en un estado de estrés, ni lo mantienen en un estado de angustia o de incomodidad o de insatisfacción. ¿Sí? Es Dios tan perfecto que resuelve todas las cosas en sí mismo que son perfectas y perfectas para Él, y ni el pecado de nosotros lo incomoda por una razón, porque ya lo resolvió en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y anteriormente tenía la capacidad de pasar por alto los pecados de generaciones anteriores y diciendo claramente y mostrando su perfección en su ley y en la creación, como hemos visto y como veremos también más adelante. Entonces vemos que no hay nada que le esté ahora sí que haciendo ruido al Señor. Y pues obviamente es falta de conocimiento y hasta un poco de ingenuidad pensar que alguien es capaz de sacar de sus cabales a Dios, ¿sí? Que alguien es capaz, humanamente hablando, siendo humano, vivo, que sea capaz de veras hacer enojar a Dios o de decepcionarlo o de más, de lastimarlo o de ofenderlo, porque hasta en esa perfección Dios definió lo que es un pecado imperdonable, que es blasfemar del Espíritu Santo o bien tener por inmunda la sangre de Cristo, es decir, negar que la sangre de Cristo sea suficiente para pagar nuestro pecado. ¿Ok? Entonces,
eso no significa que le incomode los pecados imperdonables. Son pecados imperdonables pues porque ya no hay más, ¿ok? Ahora sí que ya no hay más que pecar, digamos, ¿no? Entonces, esta maravilla de Dios, de ser totalmente independiente, de ser totalmente autosuficiente, de que hace que Dios llegue a este grado de complacencia en sí mismo por esa perfección. Y vamos a ver cómo Dios habla muchas veces de este amor incomprensible, que lo vamos a ver cuando por ejemplo, Dios dice por amor de mí mismo, ¿no? Pero lo vamos a entender más adelante. De entrada vamos a ver entonces que su grandeza trasciende por encima de todas las cosas. La grandeza de la perfección de Dios trasciende por encima de todas las cosas. Esta grandeza de Dios que trasciende es en su perfección, hace que el hombre alcance a percibir solamente una parte de esta grandeza de Dios en su perfección, ¿ok? En el Salmo 145, versículo 3, hay muchísimos versículos, de hecho, si te fijas, no puse ninguno, porque necesitaríamos como 3 cartulinas o más y mucho tiempo, pero son muestras muy pequeñas, pero muy significativas, que las vamos a estudiar. Hay más, muchísimo más, no solamente es 1, 2 o 3 versículos aislados. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y su grandeza en términos de perfección y de completez es inescrutable. No hay forma de que alguien alcance a entender esa perfección. Sin embargo, trasciende al hombre y hace esa perfección que nosotros tengamos una confianza absoluta en el Señor. Dios es perfecto en donde no hay ninguna presunción en Él, ni ningún desprecio a su propia creación. Y es muy importante porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es perfecto. Entonces, esa grandeza trasciende, es inescrutable, sin embargo, es entendible y comprensible en términos de aceptación por medio de la fe y decir, como dice el salmista, y su grandeza es inescrutable. Grande es Jehová y su grandeza es inescrutable. No hay forma de alcanzar esta grandeza a través de esta revelación que tenemos de Dios. Su grandeza trasciende a tal grado que en Isaías 40, 28, te lo voy a leer, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, es perfecto. Lo voy a volver a leer. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, eternidad y todo poder? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este nivel de perfección solo puede ser de parte de Dios. Es decir, hay muchísimas religiones, hay muchísimas formas de fe humana, no de la fe dada por Dios para salvación, sino de fe humana en cosas, en personas falibles, en personas que mueren, en personas que finalmente cometen errores. La fe en instituciones religiosas, pues creo que lo que más lejano está de la perfección. ¿Por qué? Porque son hechas por hombres imperfectos, con creencias que pueden ser hasta para algunas personas interesantes, tan interesantes que jalan gente, ¿no? Si no funcionaran, créeme que no habría sectas, ¿ok? Pero funcionan. ¿Funcionan por qué?
porque hay algún interés en las personas o algo que se les vende o algo que tal malo. Pero están muy lejos de la perfección de Dios que Dios mismo muestra. Entonces, cuando buscan algo lo suficientemente grande y sublime y perfecto que no sea Dios, la persona de Dios en Cristo Jesús, es por eso que su única inclinación en un engaño por parte del enemigo de Satanás, ¿a qué se van que no sea Dios? Pues a algo esotérico, a algo tan sublime de una fuerza cósmica, a algo tan sublime como el bien en el cosmos, o simplemente cuando no se le da a Dios el atributo de perfección y de perfección en su creación, como será la siguiente clase, si Dios nos presta vida, dentro de las obras de Dios vamos a empezar con la creación, un anticipo. Vemos que entonces a qué se va el hombre, por ejemplo en la ciencia, pues a buscar el origen de todo, y pues lo más común es que nada originó algo, de la nada salió algo. Y ese algo se transformó en lo que hoy vemos y tenemos. O sea, de la nada salió el universo. Hasta donde se sabe y no se ha podido romper esto con ningún invento científico, explicación científica o filosófica, sigue una premisa que no se ha podido romper. La nada produce nada. ¿Ok? No hay forma de romper esto ni de demostrar lo contrario. De la nada que sale, nada. Entonces no se puede decir que de la nada salió esto que se llama universo, y del universo todo lo que es el Big Bang, y que explotó y entonces se juntó y que el agua llegó a la Tierra por otra cosa, y de la Tierra un parásito y tal, todo lo que ya sabemos. Que cuesta más trabajo creer eso que creer esto. Mi sentido común de ser humano me hace más sentido saber que fui creado por Dios, ¿sí? Con inteligencia, con perfecta, perdóname la expresión, con perfecta perfección, con perfecta sabiduría, con perfecto todo, para poder ver la creación y apreciar la perfección de la creación. Ver la perfección del funcionamiento del cuerpo humano, ver la perfección del funcionamiento de la naturaleza, ver la perfección del funcionamiento del universo, ver la perfección del funcionamiento, nada más ni nada menos de lo que ahorita estamos usando para tú verme y entenderme, que se llama cerebro e inteligencia, entendimiento, imaginación. La imaginación es una obra perfecta de Dios en el cerebro humano. En fin, son muchas cosas que podríamos pasarnos alabando a Dios por sus perfecciones. Pero vamos a continuar entonces. Su grandeza trasciende por encima de todas las cosas y trasciende en su creación, trasciende en su trato con nosotros, trasciende en todas las cosas. ¿Y cómo trasciende del mundo espiritual al mundo natural? Trasciende por una fe perfecta. Por eso, y aquí hago un paréntesis, hay fe humana que hace pues creer en los ídolos, creer en las imágenes, darles algún crédito a un muñeco de yeso para que haga milagros, o a una persona, o a algún iluminado, o a alguna institución. Hay fe humana, pues parte del humano caído, porque era parte de la naturaleza del humano creado por Dios antes del pecado, la fe. Pero está la fe de Dios, que es perfecta. Y la fe de Dios, que es perfecta, no tiene alteraciones. Y es perfecta su fe. Y cuando Dios nos da de su fe, porque por fe somos salvos, y esto no es de vosotros, sino que es de Dios, dice claramente la palabra, nos dio esa fe y trasciende Dios. La perfección de Dios trasciende por medio de esa fe perfecta a este mundo, y por lo cual pasa todo lo que ya sabemos con el nuevo nacimiento.
con el estar dando fruto del Espíritu Santo y demás, porque al final vamos a ver que es el propósito supremo de Dios, que es la perfección de Él, su creación, y así como Él es perfecto, ser nosotros perfectos, pero por esa fe perfecta que viene del que es perfecto, que es Dios, y eso es un don de Dios, no es nuestro, ¿ok? Su amor es incomprensible. Su amor es incomprensible. No hay forma en donde nosotros podamos explicar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces el amor es perfecto. ¿Y cuál es el perfecto amor? Bueno, el perfecto amor, pues obviamente es el de Dios, y para nosotros el amor perfecto de Dios se muestra en la salvación, pero eso hace que sea incomprensible a los sentidos. Por eso es incomprensible muchas veces para los hombres que Dios ame al hombre a tal grado que pueda haber hecho la obra que hizo Cristo siendo Dios Hijo por amor a nosotros, ¿ok? Pero ahí tenemos que entender que en la perfección de Dios y que Dios es amor, entonces tenemos que seguir con esto que escribimos. Nada le estorba, ni le falta, ni le incomoda dentro de sí mismo o externo a él. Y por eso Dios dice claramente, por ejemplo, en Isaías 43:25, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Sí? Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En la perfección de Dios, y que Dios es amor, como no hay nada que le estorbe, arregla el asunto del pecado nuestro por amor a Él mismo. ¿Por qué? Porque en su perfección no hay nada ni que le estorbe, ni que le falte, ni que le incomode externo a Él, en el sentido que no sea dentro de lo que Dios como tal se entiende. Es incomprensible, es incomprensible a la mente humana. A veces primero no se trata de una fe ciega, porque la fe ciega existe en el caso de la fe humana. La fe humana sí puede llegar a ser bastante ciega, por cierto, y bastante desorientada, pero el incomprensible amor de Dios hace que nuestra fe en verdad tome dimensiones importantes, importantes, porque cada vez comprendemos más lo incomprensible, valga la expresión, en el sentido de que por la fe Dios va formando en nosotros, que cuesta menos trabajo, vamos a llamarle así, y entre comillas, menos trabajo creer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que ha sido puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dice en Romanos 5, hace que estemos cada vez más incomprensiblemente acercándonos a una perfección de paz, de amor, de fe, de confianza, de tranquilidad. Y en el sentido de la providencia de Dios, sabemos que las cosas se están dando y las cosas son como Dios ha determinado que son y son perfectas. ¿Ok? En Isaías 45:4 dice, por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Está hablando específicamente de Jacob, pero aquí vemos cómo Dios, por amor a su siervo, nos llamó a Israel. Bueno, esto lo trasladamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, que nosotros fuimos injertados, y es que por amor a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció y nos predestinó para ser hijos suyos y nos llamó para ser hijos suyos. Y es por un amor totalmente incomprensible. Dice en Isaías 48:11, Isaías 48:11 dice, por mí, por amor a mí mismo lo haré,
para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es decir, por amor de Dios a sí mismo, hace que nosotros podamos ser testimonio en este mundo para que su nombre no sea mancillado, para que no seamos personas que tengamos tanta carnalidad, que hagamos tropezar a otros. Y por amor a sí mismo, Dios hace en nosotros por su Espíritu Santo hacernos cada vez más a la imagen de Cristo, aunque sea muy despacito, pero no hay un día que el Espíritu Santo deje de trabajar en nosotros. Y lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante. No hay un solo día en nuestra vida que el Espíritu Santo deje de trabajar en nosotros, aunque sea imperceptible, para hacernos más a la imagen de Cristo. Pero es que cada día voy peor. Pues sí, es parte del proceso de Dios en donde tú lo ves peor. Pero Dios en su providencia y en su perfección está preparando y haciendo algo para bien. Como predicaba el domingo anterior, aislados para bien, dispersos pero para bien. Todo lo que estamos pasando es para bien. Y lo que estés pasando en la perfección de Dios, de su amor totalmente incomprensible, es para bien. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y Dios es perfecto a tal punto que este amor de Dios hace que nosotros podamos entender que este amor incomprensible, lo vamos a ver en Efesios 2, 4 y 5 ya en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto es hermoso, esto es maravilloso por una razón. Porque dice que por su misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado. Nosotros no hay mayor muestra de amor incomprensible en esa perfección de Dios, que es perfecto el amor de Dios, y al hacer ese amor perfecto en nosotros, ¿en qué va a culminar? Pues pasarnos de muerte a vida. Por eso la doctrina de la perfección es una doctrina que nosotros muchas veces la pasamos de frente en nuestro estudiar y en nuestro comprender de Dios, en nuestro saber de Dios, pero debemos de ser más conscientes la perfección de Dios. La perfección de Dios, de su amor incomprensible, de este amor que hace que nosotros crezcamos a tal punto que sepamos que Dios no solamente su amor es incomprensible, sino que también su obra es su misma imagen. La obra de Dios es perfecta y la obra de Dios, como es perfecta como tal, es precisamente la imagen de perfección de Dios. Y esto de verdad es muy importante, que estando en la situación en la que estés, sea desde tu punto de vista como la autocalifiques, vamos, sepas que es perfecta, porque es la imagen de Dios de perfección. Si eres de los suyos, nacido de nuevo, dice Deuteronomio 32, 4. Y es muy importante que esto lo tengas bien presente. Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca firme. La roca se refiere no a la piedra ahí aventada, sino la roca sobre la cual está fundamentado todo. Lo que no se mueve, lo que no cambia, lo que no se rompe, lo que no se quiebra. Una roca fuerte. Él es la roca con R mayúscula. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Es justo y es recto. Entonces, este versículo tomado para nosotros y entendido en el contexto del nuevo nacimiento también, pues todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Vemos que el Señor entonces, su obra es perfecta y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Él es perfecto y sus caminos son rectitud. Cuando nosotros somos hijos de Dios e hijas de Dios, los caminos por los que a veces el Señor nos hace andar, incluso sin pedírselo muchas veces, como un camino que puede parecer arduo, difícil de atravesar, una enfermedad, una situación, un defecto que tengamos, alguna cuestión, alguna debilidad, que la gracia esté atendiendo en nosotros. Todo eso es caminos de rectitud que son perfectos. Si estamos en las manos de Dios, ¿sí? Dios de verdad, no de mentira. No hay iniquidad, no hay alguna razón en la que en la perfección de Dios haya algo que le estorbe o que sea externo a Él y que ve iniquidad y nos haga andar en una iniquidad, en una maldad, en algo malo. Dios lo que hace es ayudarnos a precisamente tener esta vida recta y perfecta delante de Dios, perfectos en todos nuestros caminos. Y ahorita me voy a explicar ahí para que no empecemos a tener condenación, porque, insisto, de perfectos dices, uy, no. Y perfecto según Dios, menos. Perfecto, bueno, para mi mamá era perfecto, porque era su niño. Pero para Dios, uy, no, ahorita, vamos ya. Justo y recto, ¿ok? Entonces, su obra es perfecta. En 2 de Samuel 22:31, 2 de Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Sus caminos y su palabra son su esencia pura. Son su esencia pura. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Dios, es decir, su palabra es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, es purificada. Esta es una palabra que le da la autoridad y el entendimiento para que nosotros la tomemos como la máxima autoridad. ¿Cuál es la máxima autoridad en la iglesia de Cristo? Físicamente hablando, la máxima autoridad de la verdadera iglesia de Cristo es la Biblia, es la palabra de Dios, y como lo explicaba en la clase anterior, Pablo no sabía que estaba escribiendo palabra de Dios para que se quedase a nosotros los gentiles injertados en el nuevo pacto. Probablemente ni Juan, ni Pablo, ni Pedro, ni los evangelistas sabían que estaban escribiendo y terminando de escribir algo que después se llamó el canon bíblico junto con el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es limpia, es perfecta, y estos caminos y esta palabra son su esencia. Son la esencia misma de Dios y es lo único que nos va a ayudar a ser perfectos. Ok, ahora, esta perfección de Dios que tiene ya más que ver con nosotros, si ya entendimos que es inalcanzable la perfección de Dios. Bueno, es el propósito de Dios, pero propósito de Dios en Él mismo, por amor de sí mismo, irnos haciendo perfectos a la manera de Dios. No dice excelentes. Por ahí escuché una discusión con alguien que decía que los músicos deberían de ser excelentes en su forma de tocar. Yo dije, no, pues yo ya estoy, pero más pelas que nada. Pues porque, o sea, músico no soy, cantante tampoco, pero mi corazón es perfecto delante de Dios, y lo digo sin ninguna cuestión de orgullo. Es perfecto delante de Dios por una razón,
porque es el Espíritu Santo que hace que adore al Dios vivo, único y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado, con un corazón perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque Él lo hizo perfecto y a ti también. Por eso cuando tú alabas a Dios, tu alabanza es perfecta. No sé cómo se oiga, a lo mejor no se oye precisamente como artística, o si tocas un instrumento, o si simplemente participas, es una alabanza perfecta que sube a Dios, perfecto. Y no tiene nada que ver con excelencia musical. Eso es para algunas personas que están enfermas de algunas otras enfermedades, pero Dios no pide excelencia musical, ¿ok? Pide perfección de corazón. No pide excelencia religiosa, no pide excelencia rabínica, que ni un fallan en nada de la ley. Ya cayeron de la gracia, nada más por circuncidarse y por seguir la ley, nomás cayeron de la gracia, pero no se trata de eso. Perfección no es excelencia. La perfección de Dios es suministrada por Dios a nuestros corazones. Y dice, por ejemplo, Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:48. Lo resume nuestro amado en una forma bien simple. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y se quedaron espantados viéndose unos a otros. Ser perfecto como Dios, bueno, le dijo a Abraham, nuestro padre. Ahí los judíos, los discípulos pensando, anda delante de mí, sé perfecto, lo sabían. Entonces no les extrañó mucho esta palabra, no se espantaron mucho, porque Dios ha hablado siempre esto. Fíjate cómo la perfección de Dios trasciende a nosotros con toda su grandeza, pero por los medios de Dios. Y te voy a leer Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y aquí está lo importante el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos hay un no para que andemos caminando levitando un medio metro arriba del suelo con unas túnicas blancas, con cabellos blancos, no. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para soberbia o vanagloria, sino para la obra del ministerio, hay otro la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la perfección del santo es perfeccionar a los santos suyos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, ¿ok? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es ese conocimiento de Dios? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Esa es la obra. Por eso es importante esta doctrina de perfección. La vara está muy alta y es imposible para nosotros, pero la obra del perfecto nos hace que estemos creciendo para llegar a esa estatura y vamos a llegar a esa estatura de varón perfecto cuando ya estemos con Él. Pero acuérdate, no hay un solo día que el Espíritu Santo no esté trabajando en tu vida. No hay un solo día ocioso para Dios en tu vida. No hay tiempo perdido para Dios en tu vida, aunque parezca que andas en el desierto, aunque parezca, los judíos echaron 40 años dando vueltas en el desierto, no fue ni uno de esos días fue perdido. Cada día hubo obra de Dios en ellos, a tal grado que todos los que salieron de Egipto se murieron y entró la siguiente generación a la tierra prometida por esa perfección de Dios. Dice Colosenses 1, dice a quienes Dios, Colosenses 1, de 29.
28, perdón. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mi trabajo y todos los que trabajamos predicando, enseñando, haciendo otra cosa, el único fin que tenemos es presentar a cada uno de nosotros perfectos en Cristo Jesús. Perfectos en Cristo Jesús a toda persona. ¿Cómo lo logramos nosotros? De ninguna manera lo logramos nosotros. Hacemos lo que nos pide el Señor, que es enseñar la sana doctrina, enseñar la palabra de Dios, orar por las personas y dedicar nuestra vida al Evangelio. ¿Para qué? Para llegar con cada uno de los que nos ha encomendado el Señor a ser perfectos. ¿Ok? Dice en 2 Timoteo 3, ya con esto termino, vamos a leer desde el 16, 2 Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios, su palabra, ¿ok? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Todo esto para qué? ¿Para poner cargas? No. ¿Para enseñar a ser bueno a las personas? No. ¿Para que tengan menos problemas? Tampoco. ¿Para que no les dé ninguna enfermedad? No. Es, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, incluimos a la mujer porque habla de género, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque sus obras son perfectas. Por eso dice, la escritura es útil para todo, enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiero terminar con este versículo para que tu alma descanse, como la mía. Los que oyeron la mitad, pues ya a lo mejor les queda alguna duda, pero tú que llegaste al final del video, te voy a dar un versículo que te va a traer una paz intensa y maravillosa y gloriosa. Y es un versículo muy pequeñito, lee todo el contexto. Hebreos 10, lee todo Hebreos 9 y 10. Hebreos 9 y 10, léelo completito. Dice Hebreos 10, 14. Se puede resumir en este simple versículo. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda, es decir, el cuerpo de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a ti y a mí. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Te acuerdas del incomprensible de su amor? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 14 lo repito, para que tu alma descanse y tu corazón descanse y le des gracias a Dios y puedas decirle, Dios, hágase tu voluntad porque sé que es perfecta tu voluntad. Lo que estás haciendo es perfecto en mí. Lo que vas a seguir haciendo es perfecto en mí. Quiero que sigas haciendo todo lo perfecto en mí para tu gloria. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, con esto termino. Entonces, le doy gracias a Dios que hayas escuchado todo esto y que descanses en lo que estás pasando ahorita. Los caminos de Dios son perfectos. Pídele a Dios que haga su voluntad. Obedece la palabra de Dios, que es la parte que nos toca a nosotros. Cree con la fe de Dios, que es la parte que nos toca a nosotros. Si no tuvieras fe de Dios, no estarías oyendo esto, ni mucho menos creyéndolo. Pero nos toca a nosotros el creerlo, el dejar que Dios obre en nosotros, el humillarnos en su presencia y dejar que Él obre en nosotros. Le doy gracias a Dios. Entonces te pido que compartas este video, que le des like si ha sido de tu agrado
y que se lo hagas llegar a quien lo pueda necesitar. Entonces, bueno, Dios te bendiga y estaremos próximamente en la siguiente clase. Muchas gracias.